Gloria a Dios por esta oportunidad maravillosa de este tiempo de reflexión, de bendición. Bienvenidos todos para la gloria y la honra de Dios, porque este es un tiempo especial. Recuerde que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Y qué tal si entramos en materia respecto al tema que vamos a tratar esta noche? Y el tema que vamos a tratar es misericordia infinita. Quiere decir que la misericordia de Dios no tiene límites. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, siempre la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que desee aceptar, que desee disfrutar, que desee compartir esta bendición grande. Así de que le invito para que me acompañe a Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 21. Vamos a estar mirando lo que la palabra de Dios nos enseña y así poder entender y comprender para la gloria y la honra de Dios lo que el Señor nos quiere hablar. Y es importante que si usted ya está disfrutando de la misericordia de Dios, qué bendición, pero que podamos compartirle a otros que todavía no están disfrutando de esta misericordia maravillosa y preciosa que es la misericordia de Dios. Así es de que acompáñeme por favor a Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 21, para que podamos, para la gloria y la honra de Dios, todos participar y todos gozarnos en el Señor, y así poder nosotros disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la palabra, disfrutar de este mensaje, de esta enseñanza para la gloria y la honra de Dios. Así que vamos a Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 21. Mire, dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él espera, al alma que lo busca. Y dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Así de que vamos a mirar para la gloria y la honra de Dios, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que es la misericordia de Dios. Recuerde que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros estamos en los caminos del Señor porque Él nos hizo un llamado, porque Él colocó de su amor, de su misericordia, colocó su mirada sin nosotros merecerlo, habiendo gente con mejores atributos, con mejores, digámoslo así, oportunidades o beneficios, pero a Dios le plació fue llamarnos a usted y a mí. Y hoy le ha placido que a través de este mensaje hacerle llamado a otras personas que aún no conocen, que aún no han alcanzado la misericordia de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para disfrutar de la presencia de Dios, para disfrutar del llamado que Dios nos hace al arrepentimiento, no a pertenecer a una religión más, no, es a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y a tener una relación directa con Él sin intermediarios, sino directamente. Anteriormente habían sacerdotes que eran los que intermediaban entre Dios y los hombres. El sacerdote iba a Dios a favor del pueblo y luego Dios le hablaba al sacerdote y el sacerdote venía al pueblo, en el buen sentido de la palabra, a favor de Dios, a expresarle al pueblo lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Pero hoy tenemos un intercesor maravilloso y precioso, el sacerdote de sacerdotes, a Jesucristo, el Rey de Gloria, y al Espíritu Santo, el Rey de Gloria, y el Consolador maravilloso y precioso. Y yo creo que me preste un momentico atención lo que significa misericordia. La misericordia principalmente es por medios espirituales. Por ejemplo, enseñar la fe a través de la palabra de Dios,
dar buenos consejos, consolar al que está triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Es una y la más importante y la principal para la gloria y la honra de Dios. Porque recuerde que con misericordia y con verdad se corrige al pecador. Y eso es lo que Dios siempre ha hecho y está haciendo a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces lo que Dios nos ofrece es vida eterna a través de la misericordia. Pero también vemos la segunda parte de lo que es misericordia. Dice aquí, tener misericordia de los seres humanos es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Puede manifestarse por medios materiales como darles albergues, darle de comer, darles de beber, vestir al que no tiene, entre otras cosas. Esa es la parte material. Recuerde que uno de los mandamientos similares al primero, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Dios nos manda a que le demos de beber al sediento y de comer al hambriento. Y también el Señor nos confronta y dice, por cuanto estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no fuiste, tuve hambre y no me diste de comer, sed tuve y no me diste de beber. Y los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos en esa condición? Y el Señor les contesta, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, los más pequeños, no lo hiciste conmigo. ¿Cuáles son los más pequeños? Aquella gente que tiene esa necesidad de esta misericordia, aquellos que están empezando la vida en Cristo, aquellos aún que se han desanimado, que aún les han puesto tropiezo y de pronto están cavilando estos pensamientos, si continúan o han desistido de continuar. Y es donde nosotros debemos de llegar con el mensaje de misericordia, con el mensaje de compasión, de amor y de perdón. Entonces vamos a mirar, avanzar, que Dios no tendrá por inocente al culpable, porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así nos dice la palabra. Pero mire lo que dice el Señor a través de su bendita palabra. Números, el capítulo 14, Números 14, el versículo 17. Vamos a ir para la gloria y la honra de Dios, a explorar este tema maravilloso, a poder avanzar, a poder enriquecernos, a poder cada día ser mejores para la gloria y la honra de Dios, a poder decirle, Señor, aquí estamos, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Números 14, versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Es importante estar atentos para la gloria y la honra de Dios. Mire lo que dice el 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Tengámonos por un momento ahí y reflexionemos y analicemos. Mire, hay momentos donde una parte de la humanidad se queja. En vez de estar agradecida con Dios, se queja. Y hay gente que dice, ay, un día más, hoy es lunes, un ejemplo, ay, tengo que ir a laborar, otro tengo que ir a estudiar, otro tengo que hacer los quehaceres de casa. Bueno, en fin, en vez de estar agradecidos con Dios, porque en su infinita misericordia nos regaló un día más. Y ante todo, porque a pesar de que hemos fallado, a pesar del pecado, Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de poder hacer un alto y tomar una sabia decisión. Versículo 19. Dice así. Terminemos de leer el 18. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí nos está hablando, por supuesto, del pueblo de Israel. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Y aquí nosotros podemos ver reflejada desde qué tiempo la misericordia de Dios empezó a actuar, ha actuado y está actuando. Es más, tanto la misericordia como la gracia de Dios han existido, solo que no había quien realmente pudiera ejecutar el plan de la gracia de Dios. Porque usted ve que cuando David pecó, en vez de David haber pedido perdón, haberse arrepentido, para más fue Betsabé, que después de haber adulterado fue y se purificó. Hizo lo que de Poncio Pilato, pero bueno, entre comillas, al menos esta mujer lo hizo. Pero este varón no, David continuó no solamente en su pecado de adulterio, sí, porque no se arrepintió, sino que planeó matar a Urías Eteo. Y si no es porque Dios en su infinita misericordia lo confronta a través del profeta Natán, David hubiera seguido en su pecado. Y así suele suceder muchas veces en medio de la sociedad, de la humanidad. Hay pecado y la humanidad sigue en su necedad. Dios coloca hombres y mujeres, coloca estos medios para que el mensaje llegue de misericordia a cada ser humano, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué le tocó hacer a Dios con David? Usar a Natán para finalmente confrontar a Natán con David. Y Natán tener que decirle, ese hombre eres tú. Porque después de que fue confrontado, David dijo, tal hombre tiene que morir. Y entonces David le dice a Natán, ruega a Dios para que me sea perdonado el pecado. Y la respuesta de Natán, Dios ya te ha perdonado. Ahí vemos la gracia de Dios. Pero ninguno de los que habitaron en ese tiempo, por más que hubieron hombres conforme al corazón de Dios, hubieron hombres sabios, hubieron hombres gobernantes, jueces, sacerdotes, que fueron muy buenos en su labor, pero ninguno, absolutamente ninguno, cumplía con las características para poder ejecutar la gracia de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles a la gracia de Dios, que no nos distraigamos en el diario caminar, que a pesar de las situaciones que vemos, y debemos de entender que triste y lamentablemente, lo digo triste y lamentablemente por la humanidad, esto va de mal en peor, pero bíblicamente tiene que cumplirse, tiene que haber cumplimientos bíblicos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y ella se debe cumplir, y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está estipulado en la palabra ha pasado, está pasando y pasará. Por eso este mensaje de misericordia, para que usted y yo podamos entender y comprender que ahí está a la mano. Solamente es que aceptemos la misericordia de Dios. Y por eso aquí dice el capítulo 14 de Números, el versículo 17: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Mire, de verdad que Dios es demasiado misericordioso. Demasiado misericordioso, porque a pesar de la terquedad del ser humano, a pesar de que el ser humano le ha dado la espalda una y otra vez a Dios, y Dios le ha hablado, es más, cuántos milagros Dios no hizo a través del Señor Jesucristo, y aún antes, cuántos milagros. Hablemos de el leproso, hablemos de los profetas, hablemos de los milagros que Dios hizo. Aparentemente, entre comillas y respetuosamente, un milagro insignificante para algunos es como que un hacha haya flotado en el agua. Es un milagro sobrenatural, pero hay gente que ni siquiera eso valora. Entonces, y Dios siempre ha hecho y está haciendo milagros. Y recuerde que el mayor milagro no es la sanidad, no es una liberación. El mayor milagro es la misericordia y la gracia de Dios juntas para salvación, para arrepentimiento y para el perdón de pecados.
Si nosotros dejamos pasar este tiempo de arrepentimiento y de perdón y de misericordia y de gracia, estaríamos, o la humanidad o quien lo deje pasar estará perdido eternamente. Porque el tiempo de salvación es ahora. Entonces por eso dice: ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo habéis hablado, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios de la gloria no quiere venir a señalar tu pecado para condenarte. El Dios del cielo quiere hacernos entender, comprender a través de su palabra lo que nos está hablando, que nosotros no somos inocentes, que nosotros somos culpables por haber hecho lo malo, por pecar delante de Dios. Pero como le dije hace un momento, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de transformación, de cambio. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y el contexto de esta cita bíblica está en Éxodo capítulo 20, cuando Dios está hablando sobre los 10 mandamientos. Entonces debemos de entender y comprender que es tiempo de misericordia, que es tiempo de compasión de parte de Dios para la humanidad. Los tiempos que estamos viviendo son delicados, los tiempos que se avecinan son demasiado peligrosos para la humanidad. Por eso el tiempo de salvación es ahora, de misericordia, de compasión, para compartirla, para orar por las personas, para llevar el mensaje, para aceptar la misericordia de Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces es importante que entendamos lo que dice el versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, del pueblo donde nosotros habitamos, de la nación donde vivimos, aunque en este momento en la lectura se refería al tiempo pasado allí en Israel, pero perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Que Dios en su misericordia siempre ha tenido extendido sus brazos de amor, de compasión, para recibir al pecador que viene dispuesto a arrepentirse, que viene dispuesto a cambiar, a renunciar a su vieja vida, que viene dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy, transforma mi vida, cámbiame, renuévame, haz de mí una nueva criatura para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante entender la palabra, por eso es importante no solamente tener una Biblia en casa, con todo respeto se lo digo, abierta en el Salmo 51 o en el Salmo 121. Lo importante es que usted la lea, y más importante aún es que usted la practique, la viva. Si no, no tiene ningún sentido. Eso es como cuando la persona tiene la nevera llena, gracias a Dios, de todos los alimentos, productos, verduras, frutas, en fin, lácteos, qué sé yo, pero no la abre. Solo se conforma con contar o con decir: yo tengo una nevera grande, un nevecón lleno, surtido de todo, que en el momento en que yo quiera voy y saco y como, pero no lo hace. Así pasa cuando una persona tiene a la mano la palabra del Señor, pero no la lee, no la pone en práctica, no la obedece. Y no va a haber disculpas después, porque eso es como el que le dan una chequera y le dicen: bueno, está a su disposición para necesidades que usted tenga, para lo que quiera, y nunca la usa, para evitar gastar el cheque porque vale tanto y no amerita gastar el cheque. Tenemos una palabra viva y eficaz, que es la Biblia, Sagradas Escrituras, y si nosotros no la usamos, entonces estamos perdiendo las oportunidades de encontrar bendiciones, beneficios, de encontrar exhortación para nuestra vida, de encontrar mandamientos, estatutos, decretos que nosotros debemos de entender y aplicar, que traen bendición para nosotros, de vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, de apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Mire, en la palabra encontramos un sinnúmero
Esto no es un libro de historias, como triste y lamentablemente algunos lo manifiestan. Este es un libro de verdad, de inspiración divina. Este es un libro inspirado por el Dios del cielo. Esto no es cualquier libro, es más, es el libro más vendido en el mundo. Aunque no es el estudio de la Biblia, algún día lo veremos, pero es el libro más vendido en el mundo entero. Es el libro más perseguido. Es el libro que más publicaciones ha tenido y más se ha duplicado, se han hecho cantidades de copias. Es un libro, es maravilloso porque es inspiración de Dios. Entonces, aunque ha sido tan perseguido, pero Dios en su misericordia nunca ha quedado, ni queda, ni quedará en vergüenza jamás, porque la Biblia es palabra de Dios. Muchos la han menospreciado, pero han tenido que en determinado momento reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, reconocer que Dios es el inspirador de la misma, creer en esa palabra maravillosa y preciosa y obedecerla para la gloria y la honra de Dios. Quiero que me acompañe al Salmo 103, porque Dios no nos ha pagado o no nos paga igual que nuestro comportamiento. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 10. Ubíquese allí, por favor. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender siempre la palabra de Dios. Podamos leerla y podamos entenderla y podamos obedecerla y podamos aplicarla para la gloria y la honra de Dios. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Deténgase ahí un momentico. ¿Qué cree usted que si Dios en este momento determinara pasar la cuenta de cobro a cada uno de nosotros, cómo saldríamos? ¿Con saldo a favor? ¿Saldo en rojo? Usted y yo lo sabemos. Tenemos una conciencia. Sabemos cómo hemos vivido, cómo nos estamos comportando, cómo estamos haciendo las cosas para la gloria y la honra de Dios. No es oculto. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestro pecado, conforme a nuestra maldad, conforme a la perversidad. No ha hecho con nosotros. Mire lo que dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Seamos sinceros. Aunque todos pecamos todos los días de una u otra manera, ya muchos de nosotros no pecamos como pecábamos antes, adulterando, fornicando, y yendo de los brujos, siendo idólatras, bueno, en fin, pero de una u otra manera, algún pecado, por pequeño que sea, se comete, porque la Biblia misma dice, ella no se contradice, sino que nos confronta. Dice: no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Cuando Dios nos perdona por su misericordia y por su gracia y su amor, no es para continuar pecando, pero mientras estemos en esta tierra, en esta naturaleza humana, tenemos la tendencia a pecar, a hacer lo malo, a la debilidad. Tenemos tentaciones, tenemos lucha. Lo que no podemos es amañarnos y acostumbrarnos a estar cayendo y levantarnos. Hay una gran diferencia entre pecar, a resbalar, o a de pronto tener una intención o ser tentado. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros, los que ya le hemos entregado la vida a Cristo. Ahora, hay gente que aunque no le ha entregado su vida a Cristo, pero teme a Dios. Les falta ese paso, disfrutar de la misericordia de Dios, entregarle la vida a Cristo Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados y para que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Y como dijo alguien por ahí, y para adelante. Dice el versículo 12: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oiga, tremendo, la misericordia de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso es importante que usted y yo vengamos, que si usted no ha venido a los pies de Cristo, venga a disfrutar de la misericordia de Dios.
Atienda el llamado de parte de Dios, no deje pasar la oportunidad. Porque muchos pueden anochecer y no amanecer. Y no lo estoy profetizando. Eso suele pasar. Porque llega un día donde cada ser humano en su momento va a tener que partir de esta tierra. Y es mejor partir de esta tierra, porque nos toca a cada uno, es mejor partir habiendo aceptado la misericordia y disfrutado de la misericordia de Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, por eso es importante que entendamos lo que dice la palabra. Ahora el 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire, por eso tan grande misericordia tiene Dios de usted y de mí. La ha tenido, la tiene y la tendrá hasta el último momento. Por eso se lo repito una vez más. Muchas veces podemos encontrar lamentablemente a una persona en una condición de salud no grata. A veces hasta conectada en un aparato cuando están en la UCI o en cuidados intensivos. Y es triste y lamentable, o a veces en el hogar o en el campo de alguien, un familiar allí en una condición lamentable, y algunas personas han dicho, es mejor que Dios se acuerde de ella o de él y que se lo lleve. Pero ¿sabe qué espera Dios? A Dios no le interesa el estuche, porque Dios ya sabe que somos polvo. A Dios le interesa es el alma, porque al espíritu le corresponde por derecho propio a Dios, pero a Dios le interesa el alma de la persona. ¿Y cuál es el alma? Donde están las emociones, donde están los sentimientos. El alma es la que decide dónde quiere pasar la eternidad. Y el mayor interés de Dios es que el alma decida pasar la eternidad con Él, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando de morir literalmente o físicamente solamente, sino de morir eternamente. Eso es lo que Dios nos está hablando. Y es lo que Dios quiere que entendamos y que comprendamos para la gloria y la honra de su nombre. Porque es importante que nosotros podamos darle claridad al mensaje, podamos estar atentos, podamos no distraernos y entender y comprender lo que la palabra de Dios dice, que no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad, conforme a nuestros hechos. Usted puede encontrar en la Biblia cantidades de testimonios de hombres que fueron terribles, tremendos. Y aún usted puede encontrar en medio de la sociedad hombres y mujeres que ejercían la prostitución, el homosexualismo, que ejercían el satanismo, que ejercían diferentes, entre comillas, profesiones. Pero un día aceptaron la misericordia de Dios. Un día disfrutaron de la misericordia de Dios y reconocieron que ha sido por la misericordia de Dios que no habían sido consumidos a pesar de su pecado, a pesar de la maldad. El hombre puede ser el más pecador, el más perverso del ser humano, del mundo, pero si dispone su corazón para recibir la misericordia de Dios, clama la misericordia de Dios, anhela la misericordia de Dios, viene al Señor. La Biblia dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Es un tiempo de salvación, es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia, es tiempo de arrepentimiento, tiempo de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sería de la vida nuestra si no tuviéramos a Cristo? Si teniendo a Cristo tenemos, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Hemos tenido y tenemos y tendremos aflicciones, porque mientras estemos en esta tierra, la lucha no es fácil, pero tampoco estamos solos, porque no es difícil, porque mientras Dios esté con nosotros, somos más que vencedores. Y por eso es importante que nosotros entendamos que la misericordia de Dios es gratuita, que usted no tiene que pagar absolutamente nada. Acompáñeme a Isaías 55:1 para que entendamos, la misericordia de Dios es gratuita, la salvación es gratis. Ya Cristo pagó por usted y por mí, por su salvación, por redimirnos del pecado. Ya la misericordia de Dios está ahí, disponible para todo ser humano que quiera realmente recibirla. Es importante que lo entendamos. Mire lo que dice Isaías 55:1, perdón. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Escuchen, aquí no está hablando literalmente, aquí es espiritual. Por eso dice, a todos los sedientos, a todos los sedientos. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando ella estaba sacando agua del pozo, le dijo, si tú me dieres agua, si tú bebieres del agua que yo tengo, no tendría sed jamás. Y la mujer se aterra y dice, pero ella lo mira literal. Ella dice, pero ¿cómo? Si no tienes de dónde sacar agua y este pozo es hondo, no tienes con qué sacar agua. El Señor dice, es que el agua que yo te ofrezco es agua que salta para vida eterna. Es el agua que nunca nos va a dejar tener sed. Y no está hablando literalmente, porque sed vamos a tener literal físicamente mientras hagamos ejercicio o por el clima. Pero está hablando de no tener sed, porque la palabra de Dios es agua que sacia. Esos momentos difíciles que de pronto nos llevan o lleva al ser humano al desespero, a cavilar, a cuestionar qué hacer, y que de la misma ansiedad se vuelve insaciable y comete errores. Pero cuando tenemos esa agua que salta para vida eterna, que nos calma la sed, que es la palabra de Dios, hay solución. Y por eso dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. La palabra es agua que limpia. Cada vez que leemos la Biblia, esa palabra nos limpia, esa palabra nos fortalece, esa palabra alimenta nuestro espíritu. Y sigue diciendo, y a todos los que tienen dinero, venid a comprar y comed, venid a comprar sin dinero. Porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad. El Señor no hizo acepción de personas. La sangre que Él derramó es para limpiar del pecado a todo ser humano que quiera ser limpio y que venga a Él. No hay que pagar nada, aunque triste y lamentablemente tenemos que reconocer que desafortunadamente algunos vivarachos han hecho negocio de la palabra de Dios. Algunos que se han mal llamado predicadores, pastores, ministros, desafortunadamente han hecho negocio. Triste y lamentablemente es cierto y tenemos que reconocerlo. Es más, porque es bíblico, porque la Biblia nos enseña que engañarán si fuere posible a los escogidos y que harán mercadería. Pero esto no pasa solamente en una parte de la iglesia pequeña. Hay sectas que hacen mayores negocios en nombre de Dios y que la gente tiene que pagar si murió, tiene que pagar por un rezo, por una misa, para que supuestamente lo saquen del purgatorio y lo lleven a la vida eterna con Cristo. Esto no es así. Esto no es negocio. Ya Cristo pagó el precio por los pecadores. Ahora nos toca reconocer nosotros la misericordia de Dios para perdón, para arrepentimiento, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y perseverar. Porque la palabra de Dios dice, y a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero. No tenemos dinero, no hay absolutamente, escúcheme por favor con atención, no hay absolutamente ninguna cantidad materialmente económica en oro, en plata, esterlinas, en cualquier moneda extranjera con la que se pueda comprar la salvación. No hay absolutamente. El precio ya ha sido pagado y fue un precio demasiado alto. No hay cómo compararlo. Y fue la sangre de Cristo Jesús. Por eso no podemos pisotear la sangre de Cristo. Por eso no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Cuando habla de comprar no es de negociar, es de aceptar la oferta que Dios nos está haciendo. Es de recibir el beneficio de salvación, de misericordia. Y sigue diciendo, vino y leche. Vino tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Por eso le hablé y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos embriaga. Y cuando se habla de embriagar no es de borrachera,
sino que es una experiencia maravillosa con el Consolador precioso. Y dice, y leche. La palabra también es leche, así como es agua, es leche, es miel, es pan. Tiene un sinnúmero de significados que son reales para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que no tenemos absolutamente por qué pagar por nada. Mire, quiero decirle algo con todo respeto, y es la verdad. Y tengo que decirlo porque para eso me llamó el Señor, para que hablara la verdad. Anteriormente nosotros nos dábamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, el lujo de decir que nosotros los evangélicos cristianos no cobramos por ningún servicio. Y es verdad. Nosotros los cristianos evangélicos no cobramos por un bautismo, no cobramos por una ceremonia, no cobramos por una ceremonia ni fúnebre, ni una ceremonia matrimonial, por nada. Y nos quejamos porque la religión popular, el catolicismo, lo ha hecho y es un negocio. Pero tristemente tenemos que reconocer que desafortunadamente algunos que se han colado, algunos falsos pastores, apóstoles, profetas y predicadores se han colado, se han metido en medio del pueblo, haciéndose pasar como aquel Simón que se hacía pasar ¿por quién? Por un grande. Y la gente desde el más pequeño hasta el más adulto lo admiraba. Pero cuando conocieron la misericordia y la gracia y el poder del evangelio de Cristo a través del apóstol Pedro, quedaron todos maravillados, y el mismo Simón supuestamente se convirtió y se bautizó. Pero ¿qué están haciendo algunos falsos, mentirosos y engañadores? Haciendo mercadería. Y hoy en día cobran por una conferencia, aunque dicen que es un aporte, aunque lo disfrazan de cualquier cosa, pero cobran por una conferencia para niños, adolescentes, jóvenes, parejas, para lo que sea, para eventos. Los mandan a pactar, los engañan, les sacan el dinero de una manera impresionante. Estamos de acuerdo que hay que aportar para la obra de Dios, estamos de acuerdo que hay que apoyar a la obra de Dios, pero la Biblia nos enseña que todo se debe de hacer. ¿Cómo? 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces muchos se justifican y dicen, no, es que tenemos, mire, cuando hay una necesidad material o un compromiso en la iglesia, ¿sabe qué es triste hasta cierto punto? Que hacen mercadería. Y lo más triste es que la gente corre a desembolsar el dinero. Y vuelvo y digo, no es porque no haya que apoyar, es porque están dando mal uso. Recoja una ofrenda, haga algo que realmente debe hacer, no se ponga a hacer actividades que Dios no, en ninguna parte de la Biblia habla, ni vender empanadas, ni tamales, ni lechona, ni de vender menos la palabra. Hay que disfrutar de la misericordia de Dios, es gratuita. Hay que arrepentirse más bien por tanta maldad y tanta avaricia y tanto engaño. Y con esto termino, para la gloria y la honra de Dios. Gracia y misericordia. Juntas, las dos unidas, son gran bendición. Es la paz verdadera para el ser humano. Porque el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y creer en mí, dijo el Señor Jesucristo, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esas moradas que hay fue porque Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. El versículo 4, para que podamos entender y comprender a la luz de las Sagradas Escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. Es importante que nosotros lo entendamos. Mire, aquí está Efesios capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Leámoslo. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es nuestro Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso le digo que la misericordia y la gracia van de la mano. Y juntas, cuando el ser humano disfruta de la misericordia y recibe la gracia de Dios, recibió la paz total en su corazón. No porque no vaya a tener una dificultad, sino porque aún en medio de la dificultad Dios nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda, nos bendice y nos saca adelante para la gloria y la honra de Dios. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mira lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién disfruta de todo eso? El que acepta la gracia, la misericordia, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso, desde tiempos antiguos miramos que la gente se ha querido acercar a Dios, pero lo ha querido hacer ¿cómo? A su manera. El pueblo de Israel es un vivo ejemplo. El pueblo de Israel era direccionado directamente por Dios. Dios hablaba directamente con el pueblo. Pero el pueblo se contagió y dijo: queremos tener rey como los demás, las demás naciones. Y Dios les advierte, le dice: mire, van a coger sus hijos, se los van a llevar para el ejército, les van a colocar impuestos. Pero el pueblo necio dijo: no nos interesa. Queremos rey como las demás naciones. Y hay gente a la que Dios le está ofreciendo la misericordia y la gracia y dice: no, prefiero vivir una religión, una mentira, un engaño y hasta irse a una eterna condenación sin Cristo, porque ellos por ignorancia creen que es una fábula y no saben que es una gran verdad. Morir sin Cristo es una pérdida absolutamente total, porque es toda la eternidad. Por eso dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo que Dios da. Si rechazamos ese regalo, que es la gracia, la misericordia, el perdón de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, está totalmente perdido el que rechace ese pecado. 9. No por obras para que nadie se gloríe. No tiene usted que hacer penitencia. Usted no tiene que pagar reponsos. Usted no tiene que pagar dinero que lo saquen del purgatorio. No, eso es una gran mentira. Eso no existe. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Ha habido una mala interpretación. Ha habido un torciendo más bien esa escritura para engañar a la gente, hacerle creer que existe. Pero la gente, como no escudriña la palabra. Ven, si esto está pasando en medio de la iglesia de Cristo, que los evangélicos no están escudriñando la palabra, no están leyendo la palabra y por eso los están engañando algunos vivarachos. ¿Cuánto más diremos aquellas sectas, aquella religión popular, el catolicismo y todas otras más que hacen parte de las religiones, que no escudriñan la palabra, que no la leen, que no la entienden? Y no la entienden porque el Espíritu Santo no está en ellos. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano su misericordia, su gracia, su amor para toda la humanidad. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de arrepentimiento y de perdón es ahora. La misericordia de Dios aún está ahí disponible. La gracia de Dios aún está ahí para todo aquel que la quiera. ¿Quieres tenerla? ¿Quieres recibirla? Es sencillo. Yo quiero invitarte que con reverencia, por favor, cierres tus ojos y si deseas voluntariamente repetir esta oración y decirle: amado Dios y Padre Celestial, hoy he escuchado tu palabra, el mensaje de misericordia, de amor, de gracia y de perdón. Y he entendido que tú no tienes por
inocente al culpable. Y por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, yo hoy reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Y reconozco a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo te pueda responder. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a serte fiel hasta el día en que tú vengas por tu iglesia o me llames a tu presencia. Te autorizo que destruyas por completo el hombre de pecado en mi vida y que me hagas una nueva criatura para la gloria y la honra de Dios Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario a mi favor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías a toda la verdad. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de fe de todo corazón, has pasado a ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero a través de esta oración de fe que ha recibido la gracia y la misericordia de Dios, se pasa a ser hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así de que le animo a que nos acompañe, si bien le parece, lo que son martes, jueves, sábado 7 de la noche, transmisión en vivo, domingo 9:30 de la mañana. Así es de que si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en nuestra próxima transmisión, que sería este sábado, confiando en Dios, de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.